Hoy vamos a analizar el grupo A de la Eurocopa Sub-21. Allá vamos. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos un día más a Caviar de Fútbol. Ya sabéis, el nuevo canal de YouTube que habla exclusivamente sobre los jóvenes talentos Sub-21. Hoy vamos con un vídeo muy especial. Teníamos muchas ganas ya de estos torneos de categorías inferiores, de este Europeo Sub-21 que va a arrancar el próximo miércoles día 24. Y hoy, como vamos a sacarnos cuantos vídeos a modo de previa, vamos a empezar por el grupo A analizándolo. Y como siempre, a mi lado, pues tengo para ello a José Ángel Arnau. Muy buenas, José Ángel. Muy buenas, Marc, ya con ganas de torneos, ¿no? Concretamente de jugadores sub-21, más en este año de COVID, que muchos han quedado por el camino, como la UEFA Youth League, por ejemplo. Pues bueno, al menos vamos a tener este Europeo sub-21, que primero vamos a tener la fase de grupos, luego volverán otra vez las ligas, y ya en verano, pues la fase final de este Europeo sub-21 de Hungría y Eslovenia. Y vamos a hablar, pues, de este grupo A, en el que lo forman, pues, Alemania, Hungría, Rumanía y Holanda. Pues sí, un grupo bastante entretenido, diría yo. Y vamos a empezar por Alemania, ¿no? La actual subcampeona en la edición del 2019 cuando cayó en la final contra España y campeona en 2017, así que ha hecho muy buenas participaciones en los últimos torneos. No parece a priori, José Ángel, que la selección, o más bien dicho, la generación que llevan a este europeo pueda dar la sorpresa a la campanada como en las anteriores ediciones. Creo que el nivel de este europeo va a ser bastante alto y creo que Alemania no lleva una selección demasiado talentosa, visto las otras convocatorias, y es que además, ¿no? La absoluta le ha hecho muchísimo daño, pues llevándose a las dos jóvenes figuras emergentes del fútbol alemán como son Jamal Musiala y Florian Wirtz. Claro, a lo mejor no es que sea, que bueno, como tú dices, no es tan talentosa y si además pues los grandes talentos han tenido que subir a la absoluta, pues ahí pierden bastante como se está viendo, ¿no? Con Musiala y Florian Wirtz, que están siendo de las dos grandes sensaciones en la Bundesliga. Aún así se queda un equipo para hacer un torneo decente, pero muy lejos de esas expectativas, ¿no? Como el último Europeo Sub-21, donde fueron los subcampeones. Sí, la verdad es que, bueno, es que es una generación que ahora veremos el 11 inicial, donde prácticamente no tienen jugadores de peso en equipos de Bundesliga, pero bueno, es un equipo bastante apañado con algunos nombres que ahora destacaremos. Primero de todo vamos a empezar a analizar cómo llegó hasta aquí, ¿no? Porque estaba encuadrado en el último grupo de la fase de clasificación con Bélgica. Hay que decir que los belgas le ganaron los dos partidos, pero los pinchazos incomprensibles de los belgas. Hay un partido, creo que es ante Moldavia, que pinchan, pues eso lo aprovechó al final Alemania para acabar metiéndose primera. Los belgas al final no se metieron ni como segundos, y bueno, solo aprovechó esta generación alemana que al final se acabó metiendo en este europeo. Sí, como tú dices, se llevaron el gato al agua, pero en esa fase de clasificación no pudieron con Bélgica, ¿no? Así que también pues ahí podemos entrever un poquillo el nivel de esta sub-21 alemana, que si no pudieron con Bélgica en la fase de clasificación, pues no creemos, ahora lo hablaremos, ¿no? En predicciones y demás, que vayan a pasar grandes apuros en la fase de grupos, pero sí que cuando vengan los cruces, ahí es cuando creemos que Alemania quizás ya se puede tambalear su candidatura, ¿no? Para este Europeo sub-21. Vamos, si te parece, ya a analizar un poquito el 11 que puede sacar Alemania, el seleccionador Stefan Kunz. Hemos hecho el 11 más o menos que más ha jugado en la fase de clasificación, el que preveemos que puede sacar en este europeo. Y bueno, es una especie de 4-3-3 con tres centrocampistas, un media punta y dos delanteros centros. En la portería hay bastantes dudas. Al final está jugando, parece que va a ser el que va a jugar Lennart Grill, que está jugando en el Bayer Leverkusen por las bajas de Lukas Hradecky y de la mala actuación de Niklas Lom en los últimos partidos. Al final, pues Lennart Grill, que está jugando, parece que va a ser el titular en europeo. Y bueno, en defensa tenemos jugadores pues no demasiado llamativos, salvo el nombre de Ridley Baku, ¿no? Jugador del Wolfsburgo, que hace una gran temporada como lateral derecho en el Wolfsburgo, que está haciendo una grandísima temporada, y yo creo que es el jugador más a tener en cuenta, más allá de los otros pues, los otros hombres interesantes que pueden conformar esta defensa, como por ejemplo un jugador del que hablamos en el podcast como es Nico Schlotterbeck. Sí, así es. Nico Schlotterbeck, pues quizás sería el otro jugador de esa defensa alemana que se podría destacar, ¿no? Un buen central zurdo, pero bueno, como tú dices, Baku pues es el más destacado, sobre todo por esa potencia con la que llega hasta línea de fondo y tiene
tiene un buen uno contra uno, ¿no? Así que en esa banda derecha, pues Baku podría ser una de las grandes fortalezas de este combinado nacional alemán. Pero bueno, por el resto del equipo, pues también tiene algún que otro nombre interesante. Sí, el centro del campo, bueno, es un centro del campo sin demasiada creatividad, más allá del mediapunta, que a mí me gusta bastante, Jonathan Burkhardt, jugador que está jugando en el Mainz. Ya decimos que es una selección donde no hay demasiados nombres llamativos, pero bueno, es una generación, ¿no? Que puede todavía no ha dado el salto, pero que puede en este europeo darse a conocer. Y en punta, pues tenemos a Mergin Berisha, jugador que sí que está marcando muchos goles en el RB Salzburg, y también Lucas Enmecha, que también está hinchando a marcar goles en el Anderlecht con la Liga Belga. Y bueno, hay que decir que en el banquillo está un tal Yusufa Moukoko con 16 años esperando su debut en la selección sub-21. Sí, así es, podría ser el arma secreta, ¿no? Con lo que tú has dicho, Moukoko, que a sus 16, 17 años, pues ya se planta ahí en este europeo sub-21, ¿no? Siempre rompiendo etapas, ¿no? Moukoko, y bueno, que ya se planta en su primer europeo sub-21, pero aún así tiene dos delanteros bastante importantes, ¿no? También, sobre todo, Berisha, que creo que lleva 7 goles y 6 asistencias en un Red Bull Salzburgo, bueno, que este año ha competido en Champions y que bueno, que está ahí a la sombra de los Patson Daka y Koita, pero aún así ha tenido su protagonismo y ha aportado sus cifras goleadoras. Así que lo que hablamos de este 11, quizás lo que le falta un poquito más de creatividad, pues viene sobre todo por lo que comentábamos al principio de este análisis, que son las bajas de Florian Wirtz y Jamal Musiala, lo que más factura le puede pasar a este equipo. Sí, vamos ya con la estrella, ¿no? El jugador a seguir de esta Alemania. Y bueno, ya le hemos hecho un poco de spoiler. Hemos elegido a Rilde Baku, jugador del Wolfsburgo, lateral derecho del 1998. Lo que hemos dicho, jugador muy potente, que llega muy bien a la línea de fondo, muy difícil superar en uno contra uno porque es físico y bastante rápido. Le ha quitado el puesto a Mbappé en el Wolfsburgo, el jugador suizo que venía haciendo un gran nivel, y eso pues nos hace pensar que es un jugador de mucho nivel, que yo también creo que también José Ángel puede tener dentro de nada hueco en la selección absoluta incluso. Sí, incluso está claro que más de uno aquí, si ya vas contando las categorías inferiores, siempre puedes dar el salto a la absoluta más rápido, ¿no? Pero sí, si hubiese que elegir uno de este combinado nacional, de este equipo sub-21 alemán, pues posiblemente Rieder Baku pues sería uno de los grandes candidatos a dar ese salto a la absoluta, pero sobre todo creemos que es el jugador más a tener en cuenta de este equipo, junto a Mukoko, que también habrá que estar atentos qué papel o qué protagonismo puede llegar a tener. Y eso es uno de los que recomendamos que tengan que le echen el ojo para este torneo. También me gusta mucho Jonathan Burkhardt, jugador del Mainz, que lo vimos en alguna fase de clasificación y en un partido amistoso, que ha tenido muy buenos minutos con la selección alemana sub-21. Es un jugador que no está en Bundesliga todavía muy asentado, pero sin duda un jugador con muchísimo talento. Vamos ya para cerrar con Alemania, José Ángel. Te voy a dejar a ti primero hacer la predicción de hasta dónde ves hasta esta selección alemana en este europeo. Bueno, yo de primeras, en fase de grupos, yo creo que va a pasar de ronda, pero como segunda clasificada, ¿no? Porque ahora más adelante hablaremos de Holanda, que es la gran favorita de este grupo, así que yo creo que pasa como segunda, pero creo que al primer cruce se va a ir para casa, porque lo hemos estado mirando y se cruzan con los equipos del grupo C, y curiosamente ahí está la Francia de los Koundé y compañía. Así que queremos que Alemania va a llegar simplemente, bueno, o al menos yo pienso que Alemania simplemente va a llegar hasta cuartos de final. Sí, yo coincido contigo. De hecho, creo que Rumanía le puede meter en algún apuro a Alemania. Ahora la selección rumana que está en este mismo grupo, semifinalista en el otro europeo, y es una selección que ha pedido piezas, que ahora hablaremos, pero que le puede dar a Alemania algún susto, aunque yo también creo que se van a quedar en cuartos por eso, ¿no? Porque tienen un cruce muy, muy complicado, si todo va como tiene que ir, y que ahí se quedarán los alemanes. Vamos, ¿y te parece con una selección, la húngara, que no estaba en este europeo desde el 1986, si no recuerdo mal, y que bueno, están entrenados por el mítico Zoltán Gera, anfitriones de ese torneo, ya lo hemos dicho. Y bueno, es un equipo que a última hora pues, no ha tenido muchísimos problemas de COVID, y ya una selección que no parte como favorita, le quitas a los mejores jugadores, pues ya lo tiene pues en chino, dirían, en un grupo tan complicado como este. Sí, así es, ¿no? Al final, bueno,
posiblemente de Hungría lo que más se podría destacar, ¿no? Es que es la anfitriona, ¿no? Y que va a jugar uno de los partidos inaugurales y poco más, ¿no? Pero sí que es cierto que ha perdido ciertos jugadores como Patrick Demjen o el lateral izquierdo Gergeni o incluso el extremo Sean, ¿no? Así que ha tenido diferentes bajas, aún así bueno, habrá que ver hasta en qué dificultades no le puede poner al resto de equipos que conforman este grupo, pero todo hace predecir que es la selección más flojita de este grupo A. Sí, todo parece indicar eso. Pues ahí tenemos el 11 de juego de Hungría, ¿no? Que como decimos, a lo débil que podía llegar a parecernos, se le han unido estas bajas de última hora por COVID. Y bueno, no tendrá por titular Demchen en portería, va a jugar Palas Bese, un jugador que está jugando en el Buda Foki. Prácticamente todos los jugadores juegan en la primera división de la liga húngara, salvo el central Boton Balog, que está jugando en el Parma, pero está teniendo una participación muy testimonial, aunque todavía es muy joven. Y bueno, destacar sobre todo a Mihaili Mata, el centrocampista del Budapest, que está haciendo una gran temporada y dicen en Hungría que va a ser un jugador a tener en cuenta y que va a salir a una liga mayor. Y arriba, pues Donat Barani, ¿no? Jugador del Debrecen, que está marcando muchos goles en la segunda división húngara, con un mítico equipo como es el Debrecen, que bajó la temporada pasada y que intenta recuperar y subir a primera división. Y luego, pues, poco más, ¿no? Palko Dardai, que es el hijo del mítico Paul Dardai, que ha llegado este mercado de invierno a la Liga Húngara a transformarse en el Hertha de Berlín. Y eso es de lo más destacado que podemos decir de una selección húngara que nos vamos a quedar con ganas de ver a algunos jugadores, ¿no? Porque a mí me habían hablado muy bien de Slavoj Schon y pues finalmente, pues por esa crisis del coronavirus, esta infección en los últimos días que han tenido algunos jugadores, pues nos vamos a quedar sin ver el mayor potencial de selección húngara. Sí, así es una lástima, ¿no? Las bajas por COVID, ¿no? En estas circunstancias, pero bueno, aún así se le queda una selección húngara bastante limitada, ¿no? Por estas bajas y sobre todo con un gran bloque de jugadores que no han salido de su país y a ver cómo afecta esto a la hora de competir, ¿no? Porque veremos en otras selecciones que sí que tienen mucho jugador experimentado en otras ligas, o sea, experimentado pese a sus tempranas edades, ¿no? Que ya han pisado, ya han jugado en ligas extranjeras o en competiciones europeas, y eso es un plus también de experiencia, ¿no? En este torneo. Así que el hecho de un poco de que esos jugadores no hayan salido de Hungría, pues también puede ser un poco limitante a la hora de competir. La estrella hemos querido destacar a Palko Dardai, jugador del Fejerbár, extremo derecho del 1999, ya hemos dicho, hijo del mítico Paul Dardai, se formó en Alemania, en el Hertha de Berlín, donde estaba entrenándolo su padre, y este mercado invernal ha llegado a Hungría, donde está siendo un jugador importante en el Fejerbár, ya lo hemos dicho. Si te parece, José Ángel, vamos con la predicción, y yo creo que aquí vamos a coincidir también los dos. Creo que Hungría va a ser cuarta de este grupo, que Rumanía es superior a los húngaros pese a que son anfitriones. Hay que decir que además los anfitriones no van a contar con público para que les anime y puedan tener ese factor no ambiental que no van a poder contar en este europeo. Claro, es que si una de sus pocas armas, además o sea, el COVID les ha quitado no solo a jugadores, sino también a los aficionados húngaros, ¿no? Que no les van a poder animar, ¿no? Así que la verdad que esta selección húngara está bastante desmaniatada, ¿no? Y bueno, pues yo también coincido contigo y creo que va a ser última de este grupo. Vamos de parece analizar una de las grandes favoritas del torneo. Hablamos de Países Bajos, que bueno, una selección candidata, su convocatoria final así lo corrobora, un equipo muy equilibrado en todas las líneas del campo, con jugadores que están destacando ya en la Eredivisie o incluso en equipos importantes del extranjero. Y bueno, prácticamente lo decimos, jugadores experimentados y con muy buen nivel en todas sus líneas. Nos ha faltado quizá tener a Ryan Gravenberg, que se nos ha ido a la absoluta, pero igualmente hay jugadorazos en esta lista holandesa que nos hacen pensar, José Ángel, que es una de las grandes favoritas para llevarse este europeo. Sí, así es, como tú comentas, una de las grandes favoritas. Y bueno, sí que, bueno, la baja que ha tenido de Gravenberg, pero bueno, es que Gravenberg al nivel que está, siendo tan importante en el Ajax, pues es normal que se lo hayan llevado para la absoluta. Y bueno, jugadores de primer nivel en todas las líneas, ¿no? En todas las líneas tiene algún que otro jugador destacado, la mayoría de ellos ya importantes o teniendo protagonismo en Eredivisie o incluso en otras ligas importantes, ¿no? Como puede ser el caso de, bueno, ahora cuando entremos en el 11, como por ejemplo el caso de Botman, ¿no? Así que la verdad muy interesante esta selección holandesa y una de las grandes, grandes favoritas. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, llegó
siendo primera de grupo, en un grupo que estaba encuadrado también con Portugal, con que tuvo un duelo espectacular. Tan solo perdió ese último partido ante los portugueses y bueno, al final se acabaron metiendo primeros pues a diferencia de goles, porque hay que decir que fueron el equipo más goleador de la fase de grupos, de calificación, perdón, pero es que además, José Ángeles, con unos registros espectaculares, ¿no? 46 goles en 10 partidos, la media está fácil, 4,6 goles por partido, que me parece una auténtica locura. Es cierto que había selecciones bastante inferiores, pero esto nos habla sobre todo del gran potencial ofensivo que tiene esta selección holandesa. Claro, sí, es cierto que había rivales como por ejemplo Gibraltar, ¿no? Pero bueno, también había otras selecciones importantes como Noruega, ¿no? O sea, había un poquillo ahí de... sí que había dos selecciones destacadas, como eran la holandesa y la portuguesa, ¿no? Que arrasaban con el resto, y otras de menos nivel, ¿no? Pero aún así mucho mérito esa cifra goleadora, también un poquito pues por lo que suele ser ese fútbol holandés más, pensando en la vocación ofensiva que en el orden o la táctica, ¿no? Así que a partir de eso pues también nos podemos prever qué torneo pueden llegar a hacer y que les puede llegar a hacer, les puede llevar a cuotas muy altas. Sí, la verdad es que ahí tenemos el 11 de juego que vienen jugando. Creo que no va a variar demasiado a esto que estamos poniendo. Justin Bislow en portería, portero del Feyenoord. Centrales, para mí, dos centrales con mucha progresión, dos centrales de muchas garantías. Un auténtico lujo que pueda estar en este Euro Sub-21. Sven Botman, temporadón en el Lille. Y luego Per Schurz, titular en un Ajax Amsterdam, que está haciendo una gran Europa League, líder de la Eredivisie. Y bueno, jugador muy a tener en cuenta y que ya están rifándose varios equipos importantes de Europa. También el centro del campo, pues que hablar de Teun Meyers, jugador capitán general de esa selección, también de la Z Almar, 14 goles, lo veníamos hablando antes en línea interna en la Eredivisie, lo tira absolutamente todo a balón parado y es un jugador que yo creo que va a tardar muy poco en estar en un equipo top de Europa que juegue martes y miércoles la competición europea. Y arriba, pues, mucho potencial. Cody Gapco, Justin Kluivert, Chavairo Dilrosun, Myron Boadu, delantero, también Brian Broby en el banquillo, Danny DeVit, que es un jugador que se ha hablado muy poco, bastante tapado, que está en el AZ y que ha sido el máximo jugador de la fase de clasificación con 10 goles. Así que es una selección con un torrente ofensivo muy importante, pero que atrás también tiene piezas de muchísimo valor. Sí, así es. Bueno, sobre todo con esos baluartes atrás como Botman o Schurz, pero bueno, incluso en banda izquierda, ¿no? Con Baker, el lateral izquierdo del PSG, ¿no? Para que veamos un poquito que no, así como en Hungría nadie ha salido de Hungría, pues aquí sí que hay varios jugadores que han salido, por ejemplo, a la Bundesliga, a la Liga Francesa. Eso le puede dar un plus de competitividad, ¿no? Por esa experiencia que tienen a nivel ya internacional. Y bueno, pues luego pasando desde Cop Miners, ¿no? Con la buena visión de juego que tienen, ¿no? A la hora de sacar el balón y organizar el juego de Holanda. Y luego, pues, las tres bestias arriba que tienen, más luego en el banquillo, pues, Brian Broby, que incluso hicimos un vídeo hablando de él, que también puede ser otra de las armas secretas, ¿no? Pese a esa juventud, al igual que Alemania tiene a Moukoko. Pues la estrella de selección no podíamos poner a otro, aunque a algunos les va a sorprender, va a ser Teun Meiners, jugador de la Z Almar, medio centro del 98, siempre jugando medio centro defensivo, ayudando siempre a la salida de balón, un jugador con mucho criterio, mucha llegada, lo que hemos dicho, lo tira prácticamente todo a balón parado y un jugador que es un líder absoluto dentro del campo, lo va a ser en la Z, lo va a ser en esa selección y lo que decimos, un jugador que va a dar el salto a un gran equipo europeo dentro de muy poco. Sí, así es, aunque aquí sí que ahí tiene más competitividad, ¿no? A la hora de elegir las estrellas, no tanto como en la selección alemana o húngara, que nos ha sido más sencillo, porque la verdad es que esta selección holandesa tiene mucho nivel, pero bueno, creemos que este jugador a partir de esa posición y más con la baja de Ryan Gravenberg, pues ahí en el centro del campo va a ser el que lleve el timón y de ahí esa importancia en el combinado tulipán. La predicción, yo ya te lo voy a decir, para mí son finalistas y no son campeones porque hay una selección que me parece una salvajada, pero para mí, por lo que llevan, por esta convocatoria donde la selección absoluta apenas les ha hecho daño, entre comillas, pues para mí son finalistas. Yo ahí tengo más dudas porque, claro, hay otras grandes candidatas, pero bueno, yo las voy a dejar en semifinales a esta selección holandesa, aunque bueno, que si llegan a la final tampoco me extrañaría para nada, la verdad, pero bueno, yo me la voy a jugar y por llevarte también un poquito la contraria, yo dejo a Holanda en semifinales.
Y bueno, vamos a acabar ya este grupo A con la selección rumana, una selección que hay que tener muy en cuenta porque la temporada, mejor dicho, en la edición pasada, en la de 2019, fueron semifinalistas, cargándose ni más ni menos que la selección inglesa en cuartos de final y bueno, se han vuelto a meter en una fase final. Va a ser muy complicado que repitan la hazaña. Los entrena el mítico Adrián Mutu y bueno, son un equipo que sí, que ha tenido bajas en esa convocatoria porque Absoluta también les ha quitado jugadores interesantes como Valentín Mijaila, Denis Mann o el propio Yanis Hagi, el mítico, el hijo del mítico Hagi. Y bueno, una selección, José Ángel, que no la podemos dar por muerta porque a pesar de que le faltan piezas y que no es a priori como favorita, ya nos dio el susto la temporada, la edición pasada y es un bloque muy, muy difícil de superar. Sí, así es, no destaca tanto por nombres, ¿no? Como puede ser pues, la selección holandesa, pero sí que a nivel táctico y lo que comentabas, ¿no? Está muy, muy trabajada y eso puede hacer que en un partido de fase de grupos, ¿no? Bueno, en este tipo de torneos, ¿no? De tan poquitos partidos donde a veces predomina quizás más el miedo a perder que el deseo de ganar, ¿no? Pues ahí Rumanía puede darle más de un susto a selecciones como la alemana o la holandesa, que son las grandes favoritas, así que es una selección para tenerla muy en cuenta. Pues sí, vamos a decir cómo llegó a este europeo y bueno, fue segunda del grupo, Dinamarca quedó por delante y ellos pues eliminaron, ¿no? En esa pelea de última hora se hicieron con la plaza de por delante de Ucrania, 20 puntitos sacaron, se colaron como una de las mejores segundas y bueno, al final pudieron, José Ángel, repetir un poco esta hazaña, ¿no? Que para una selección como Rumanía tiene mucho mérito meterse en dos europeos sub-21 seguidos y más con el nivel, ¿no? Que ha habido en estas dos últimas ediciones. Pues sí, así es, la verdad que tiene mucho mérito para un país como Rumanía el que, bueno, que vayan saliendo jóvenes talentos que lleguen a participar en este tipo de torneos y bueno, por detrás de Rumanía se habían quedado selecciones como Ucrania, Finlandia o Irlanda del Norte, ¿no? Así selecciones bueno, que a priori, pues bueno, luego vemos que, por ejemplo, Finlandia o Ucrania luego llegan a Eurocopas, ¿no? Así que bueno, se demuestra aquí también un poquito el buen trabajo de Rumanía en categorías inferiores y a ver hasta qué punto pueden hacer en este Europeo Sub-21. Pues sí, vamos, si te parece analizar un poco el 11 de juego de esta selección rumana, que puede jugar con un 4-3-3 o también puede optar por la moda de jugar con tres centrales, como hemos visto a varias selecciones en esta fase de clasificación. Sobre todo destacar al portero Andrei Vlad del Steaua Bucarest, un gran portero. Alexandru Pascanu, que creo que va a ser el líder de la defensa, que estamos viendo en la selección, en la segunda división española con la Ponferradina. Y luego jugadores bastante interesantes también del Steaua como Denis Olaru o Olimpiu Morutan, ¿no? Que son jugadores que le pueden dar mucha creatividad a este equipo. Un equipo, lo que decimos, muy compacto, muy sólido atrás y que estos dos jugadores, sobre todo del Steaua, son los que le dan un poquito esa dosis de creatividad, de imaginación y de salto de calidad en los últimos cuartos de campo. Sí, sobre todo una selección que cuenta con varios jugadores del Steaua de Bucarest y eso también les puede hacer que estén más sólidos, ¿no? Y más consolidados, pues el hecho de que no sean jugadores cada uno de un equipo diferente, el que compartan ya vestuario en su club, pues puede hacer que la química, ¿no? Dentro de esta selección rumana sea todavía mayor. Así que ese es uno de sus puntos fuertes. Y luego, pues bueno, sobre todo destacar a Morutan, que como has dicho, pues es uno de los jugadores más creativos de esta plantilla, siendo importante en el Steaua, con 5 goles y 12 asistencias, y luego en punta Costache en otro club importante de Rumanía, como es el club, que no lleva tal cifra creo que lleva solo 4 goles, pero bueno, creo que son jugadores a tener en cuenta y que te pueden dar un susto. Sí, la estrella hemos destacado pues, a Olimpio Morutan, ¿no? Jugador, ya hemos dicho, extremo derecho o media punta en el Steaua. Aquí en esta sección juega más como extremo derecho del 1999, que bueno, un jugador que va a tener que asumir los galones ofensivos pues de esa selección que han asumido en la fase de selección pues los Denis Mann, los Yanis Hagi o los Valentín Mijaila, que se van a ir con la absoluta. Y aquí Olimpio Morutan, un jugador que está sonando también para abandonar su liga e irse a Liga Superior, como lo han hecho los tres anteriormente nombrados y que, bueno, puede ser un gran escaparate para él, para este jugador, que como tú has dicho, está haciendo grandes cifras en el Steaua, 5 goles, 2 asistencias, y bueno, que ya creemos que está para ligas superiores. Sí, así es, aparte de que, bueno, de que este torneo le pueda servir como gran escaparate, ¿no? Para Morutan, bueno, pues ya de por sí su buen hacer en el Steaua de Bucarest, yo creo que ya debería ser suficiente también para que pueda dar el salto a una liga
es superior a la rumana y empieza a hacerse un nombre porque consideramos que es un jugador bastante interesante. José Ángel, predicción. Yo sé que lo vas a dejar fuera. Yo también lo voy a hacer terceros de grupo, pero me parece que a Alemania les va a costar Dios y ayuda ganar a esta selección. Y a mí, yo no descartaría que se pudieran meter incluso segundas de grupo. Sí que les veo inferiores a Holanda, pero a esta selección alemana le puede costar bastante doblegar a un equipo tan sólido y tan compacto como esta Rumanía de Adrian Mutu, que no lo hemos comentado, pero lo entrena un mítico. Sí, así es, un entrenador, un mítico del fútbol. Pero bueno, ya no solo sobre todo por la solidez de la selección rumana, sino también por la falta de creatividad en Alemania, ¿no? Que pues, se junta el hambre con las ganas de comer y ahí puede ser que se le atragante esta selección rumana al conjunto alemán, ¿no? Así que sí, podría ser que Rumanía, en una mala tarde de Alemania, les hiciese caer, pero bueno, en caso de que pasase, viendo el cruce que a priori tendrían con Francia, pues creemos que tampoco de cuartos de final, más allá de esa eliminatoria, tampoco creemos que pasen. La verdad es que no le hemos hecho, no le hemos repitiendo esa hazaña que hizo en 2019 cuando se metieron en semifinales. Y bueno, José Ángel, un placer hacer este vídeo contigo. Esperemos que os haya gustado estos resúmenes, este primer capítulo, ¿no? de este grupo, de este europeo, que tenemos muchas ganas, muchas esperanzas. Tras toda la cancelación de todos los torneos de inferiores, es lo único que se va a poder disfrutar o disputar a priori. Y bueno, vamos a disfrutar de este europeo y vamos a sacar, podemos decir ya, un vídeo diario analizando pues todo este europeo hasta que empiece el próximo miércoles. Sí, así es, nos vamos a ver mucho las caras con todos vosotros durante este Europeo Sub-21 y bueno, y esperemos que os vayan gustando estos vídeos y bueno, que los próximos van a ser pues analizando los siguientes grupos B, C y D de este torneo. Pues nada, chicos, si os ha gustado este vídeo, sabéis, darle like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada de los vídeos que subimos estos días. Un placer y hasta luego.